Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Cuando lo encuentre, en reverencia a la santa y bendita palabra de Dios, y si puede hacerlo, se pone de pie, y si no, quédese sentadito o sentadita ahí en donde está. Y como es un solo versículo, vamos a leerlo todos juntos. Ahí está puesto en la pantalla. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: amén. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuántos dicen amén? Quiero empezar con un testimonio que me encontré en la internet y que me gustó mucho porque ilustra bastante lo que quiero predicar hoy, aunque como siempre sucede, el grupo de alabanza regularmente predica lo que yo quiero decir. Así que eso es bueno porque nuestros corazones ya están preparados para recibir palabra de Dios. Pero mira el testimonio que me encontré en la internet, un testimonio real de un capellán del ejército. Y miren lo que dice este hombre: cuando yo era capellán del ejército, atendí a un soldado moribundo al cual yo conocía y le pregunté si quería enviar a su madre algún mensaje conmigo. Me contestó: sí, por favor dígale que muero con toda felicidad. Le pregunté otra vez si quería algo más y me dijo: sí, escriba usted, por favor, a mi maestra de la escuela dominical y dígale que muero con toda felicidad. Dígale que muero como cristiano fiel a Cristo y que nunca olvidé las buenas enseñanzas que ella me dio. Yo conocía a esa maestra, dice el capellán, y le escribí. Pocas semanas después me contestó: que Dios me perdone, que Dios me perdone, pues hace un mes renuncié a mi cargo de maestra de escuela dominical porque yo pensaba que mi trabajo con esos niños no servía ni valía para nada. E impulsada por mi cobarde corazón y por mi falta de fe, abandoné a mis alumnos. Y ahora recibo la carta de usted en la que me dice que mi enseñanza fue un medio para ganar un alma para Cristo. Estoy decidida a trabajar otra vez en el nombre de Cristo y le seré fiel hasta el fin de mi vida. Este es un testimonio real, algo que verdaderamente ocurrió. Yo realmente cuando estaba viendo, y aún ahora que lo estaba leyendo, no puedo evitar llorar porque me recuerda también a nuestras maestras de escuela dominical que tenemos en Sublime Gracia. Yo doy gracias a Dios por cada una de ellas que están trabajando con nuestros niños, con sus niños. Están trabajando para que ellos puedan crecer en la fe, para que cuando ellos tengan la edad que tenemos nosotros sean mucho mejores de lo que nosotros somos ahora, que estén bien cimentados y bien fortalecidos en la fe. Así que dele gracias a Dios realmente a nuestras maestras de escuela dominical. Ore por ellas, que dedican tiempo, esfuerzo, aprendizaje y después para enseñar a nuestros niños. Cuando las vean, realmente reconozcan su trabajo y denle las gracias. Vale la pena. Ahora, yo estoy seguro que usted conoce un refrán que dice: quien no vive para servir, quien no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Usted está de acuerdo con eso? Y yo espero que esté de acuerdo con eso. Si no está de acuerdo con eso, déjeme decirle, usted está en un error. Está en un error muy grande. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Porque en el cristianismo, déjeme le digo algo muy importante. Si esto es importante en la vida secular, la vida del mundo, bueno, en el cristianismo todavía es mucho más importante porque el servicio es la parte fundamental en el desarrollo del creyente. Ningún creyente, ni usted ni yo, ni nadie, ningún creyente puede desarrollar su fe si no es a través del servicio. Su fe práctica, si no es a través del servicio. Porque mire, la fe, la obediencia, ¿usted tiene fe en Dios? ¿Sí? ¿Es obediente a Dios? ¿Está agradecido con Dios? Se oyen muy poquitos amenes. ¿Ama a Dios? Realmente, bueno, déjeme le digo, la fe, la obediencia, el agradecimiento y el amor a Dios se muestran a través del servicio. No hay otra. No hay otra. Hágale como quiera. No existe otra. Bíblicamente hablando, usted no tiene otra manera de demostrar a Dios su fe
su obediencia, su agradecimiento y su amor si no es a través del servicio. Bíblicamente lo reto a que me demuestre que existe otra manera de mostrar entonces a Dios, otra manera de hacerlo, que no sea a través del servicio. Entonces, por lo tanto, cada creyente, sin importar su edad, sin importar si es muy de edad avanzada o si es muy joven, sin importar si sabe mucho de Biblia o de teología o no, sin importar si está sano o si está enfermo. Porque aún en la enfermedad, ¿sabía usted que puede servir a la iglesia de Cristo? Aún en la enfermedad puede servir a la iglesia de Cristo. Yo tengo el testimonio de un hermano nuestro que muchos de nosotros conocimos, llamado Roberto Penate, que partió a la presencia del Señor, es enfermo de cáncer terminal, y estando enfermo de cáncer terminal me decía: pastor, vamos a llevar el mensaje del evangelio. Y me recuerdo que alguna vez estaba enferma una esposa de un compañero de trabajo que me pidió ir a verla, y entonces nosotros fuimos y él estuvo hablando del Señor Jesús, del amor de Cristo, de la salvación en Cristo. Y entonces el esposo de esta mujer le decía: bueno, para ti es muy fácil decir todas estas cosas porque no estás pasando lo que está pasando ella. Y este hombre, Roberto, le decía: tengo 6 meses de vida, en 6 meses me voy a morir y te vengo a hablar de la salvación eterna. Y este muchacho dobló sus rodillas en ese momento, empezó a llorar, y entonces él dijo: yo quiero lo mismo que tú tienes, yo quiero también sentir esa paz y esa seguridad que tú tienes. Y él le dijo: recibe a Cristo como tu Señor y tu Salvador, y lo recibió. Así que aún en la enfermedad se puede servir a Cristo y a su iglesia. Nadie de nosotros tenemos ninguna excusa para decir: yo no sirvo en la iglesia del Señor, porque otra vez, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Así que todos pueden servir y todos deberíamos de hacerlo. Todos. Todo significa todos. Ahora, el mejor ejemplo de servicio, porque si usted es un creyente en Cristo, quiere decir que usted sigue a Cristo. Pero no nada más lo sigue, sino que usted quiere ser como Cristo, porque ese es el trabajo de Dios Padre en la vida de usted y en la vida mía. Él nos quiere transformar en la imagen, o a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el trabajo de Él en usted y en mí. Nos quiere hacer parecer cada día más a Cristo, y debe ser su mayor anhelo y mi mayor anhelo. Entonces, el mejor ejemplo de servicio, sin duda, lo encontramos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo en lo que se conoce como la Santa Cena, pues después del lavamiento de los pies de sus discípulos, Él les dijo así en Juan capítulo 13, versículo 13 al 17, Él dijo: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, escuche lo que dice el Señor Jesús a sus discípulos. No a sus 12 discípulos, a sus discípulos. Y si usted es un discípulo, una discípula del Señor, el Señor le está hablando a usted. Dice Él: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y yo he explicado ya muchas veces en otros mensajes que la palabra bienaventurado tiene el sentido de ser bendecido o ser recompensado de parte de Dios. Vean nada más el mensaje de las bienaventuranzas del Señor Jesús. Un mensaje lleno de esperanza para nosotros, porque está lleno de bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros, reservadas para cada uno de nosotros. Pero no solamente en el lavamiento de los pies de los discípulos, el Señor Jesús mostró su vocación de servicio. Él mostró su vocación de servicio durante todo su ministerio terrenal. Todo su ministerio terrenal, al punto que Él dijo así, en Mateo capítulo 20, versículos 26 al 28, dijo: el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor.
Y el que quiera ser como el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que el Señor Jesús nos está enseñando a nosotros la importancia del servicio dentro de la iglesia, y Él se está poniendo como ejemplo. Él nos está enseñando cómo, a tal grado que Él mismo dio su vida para rescate de todo aquel y toda aquella que, sin importar el pasado de pecado que haya tenido, cuando viene a los pies de Cristo, Él le lava, Él le limpia, Él le da la vida eterna. Entonces, si Él hizo eso, si Él siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, se despojó de su deidad para hacerse un humilde siervo, ¿quién soy yo para tener la arrogancia de no servir dentro de la iglesia? Déjenme le digo una gran verdad, y yo estoy seguro que algunos de ustedes van a decir un fuerte amén, por lo menos eso espero yo. No hay satisfacción más grande, escuche bien, no hay satisfacción más grande para un creyente en Cristo que servir al Señor. No la hay, por lo menos yo no la encuentro. No encuentro otra satisfacción, no encuentro algo que realmente me llene, que llene mi vida, mucho más que servir al Señor. Y muchos no lo saben. ¿Sabe por qué? Porque no lo han experimentado. Solamente por eso. No lo han experimentado. Pero quienes sirven en la iglesia saben que es un privilegio servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque pongamos como ejemplo a su propio pastor. Hay miles de pastores mejores que yo, mejores predicadores, pastores que llevan una vida más santa que yo, mejores en todo sentido, pero el Señor tuvo la misericordia de fijar sus ojos en mí. Pero así como fijó sus ojos en mí para este llamado tan hermoso que es el pastorado, también la fijó en cada uno de los que están aquí, cada uno de ustedes, para un servicio en particular. Entonces no existe mayor privilegio que servir a Cristo. Ahora, ¿cómo se sirve a Cristo? Bueno, se sirve a Cristo, déjeme le digo, se sirve a Cristo en la iglesia, desarrollando los dones y los talentos que a cada uno Él nos dio. ¿Sabía usted eso? Ya, si usted no me cree, entonces usted tendría que ir a 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14 y entender que el Espíritu Santo a cada uno de nosotros, a cada uno de los creyentes, le dio por lo menos un don, por lo menos uno. A nadie le dio todos, pero a todos les dio por lo menos un don para que se ponga a trabajar dentro de la iglesia. Entonces se sirve a Cristo desarrollando los dones y los talentos que Él nos ha dado dentro de la iglesia. Y se sirve a Cristo cumpliendo la gran comisión del Señor que se encuentra en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. En esa gran comisión el Señor nos manda llevar su palabra, llevar el evangelio de las buenas nuevas a todo aquel que no conoce todavía del Señor, y nos manda a ser discípulos de todas las personas. Es decir, no nomás llevar el evangelio, sino hacerlos discípulos para el Señor Jesucristo. No existe en todo el Nuevo Testamento, escuche bien, no existe en todo el Nuevo Testamento la idea de un cristiano independiente. No existe un cristiano que diga, yo sirvo a Dios, pero no tengo que servirlo en una iglesia. En el Nuevo Testamento no nos enseña eso, para nada. No existe en todo el Nuevo Testamento la idea de yo sirvo a mi manera, yo sirvo como puedo. Eso es arrogancia, eso es una vil arrogancia que más vale que nos la quitemos de encima, porque nos está estorbando nuestro desarrollo cristiano. No es a su manera, es a la manera de Cristo. Y a la manera de Cristo es por eso que el Espíritu Santo depositó dones en usted que no depositó en mí. Y en mí depositó dones que no depositó en ustedes. Por eso yo estoy como pastor, y por eso está el hermano como tesorero, por eso está el hermano Edmundo como tesorero, por eso está nuestro hermano Landaberry como director de la educación de la iglesia, etc. Él ha dado diferentes dones a cada uno de nosotros.
¿Para qué? Pues para que la iglesia esté completa. Entonces se da cuenta de la importancia del servicio dentro de la iglesia. No existe una a mi manera, solo hay dos. Con los dones y talentos que Dios nos ha dado para desarrollarlos. Y número dos, cumpliendo la gran comisión de llevar la palabra de Dios a todos los que están perdidos. No hay, yo sirvo a Dios a mi manera. No existe. Él depositó dones y talentos en cada uno de nosotros. Vaya a 1 Corintios, capítulo 12. Vaya a Santiago, capítulo 1, versículo 17, y va a encontrar también cómo Dios está hablando acerca de los dones que cada uno de nosotros tenemos. Ahora, el apóstol Pablo escribe en su carta a la iglesia en Colosas esto. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y escuche bien esto. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Eso dice en Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Ahora, cuidado con malinterpretar este versículo, porque yo he escuchado a muchas personas que dicen así, y yo estoy seguro que usted también los ha escuchado. Personas que dicen, yo sirvo a Dios, no al hombre. ¿Han escuchado eso? Yo sirvo a Dios, no al hombre. Mucho cuidado con eso de yo sirvo a Dios, no al hombre, porque no existe, dígame usted, una manera de servir a Dios sin servir al hombre. ¿Existe? Bueno, entonces, ¿qué problema tiene Pablo aquí? ¿Se está contradiciendo algo? No, por supuesto que no. El apóstol Pablo no se está contradiciendo. El apóstol Pablo nos está enseñando que nuestro enfoque está en Dios, no en el hombre. Pero servimos al hombre para agradar a Dios, para glorificar a Dios. Amén. No agradar al hombre. Queremos agradar a Dios, pero Dios nos manda que si queremos agradarlo, que si queremos glorificarlo, sirvamos al hombre. Es decir, sirvamos yo a ustedes y podamos servir a aquellos que ni siquiera conocen de Cristo, precisamente para mostrarles el amor de Cristo. Y esta iglesia, Sublime Gracia, tiene un lema muy hermoso, y el lema está en sus boletines. El lema es mostrando el amor de Cristo en acción. Y después dice por ahí también que mostramos el amor de Cristo sirviendo a los hermanos. No hay otra forma, no existe otra forma. Entonces cuidadito con eso de yo sirvo a Dios, no al hombre. Esa es una manera de decir, yo no quiero servir a nadie aquí, pero sí estoy muy espiritual. No, eso no funciona. No funciona. Es una manera de torcer las escrituras para el propio provecho de las personas que no quieren hacer absolutamente nada dentro de la iglesia. Entonces, por ser el servicio para Dios, no para el hombre, el servicio que nosotros debemos dar debe ser un servicio de excelencia. Tiene que ser un servicio con amor. También he dicho muchas veces de personas que dicen, pastor, yo quiero hacer un especial en la iglesia, quiero cantar. Ok, pasa usted a cantar. Y entonces pasa la persona a cantar y dice, hermanos, Dios puso en mi corazón que le cante un canto. Canto bien feo, se me salen muchos pollos, se me salen los gallos, pero pues es para la gloria de Dios. O sea, ¿qué me estás diciendo con que es para la gloria de Dios? ¿Que no sirve para nada o qué? ¿Que no importa o qué? Si es para la gloria de Dios, tiene que ser excelente. ¿Me explico? Tiene que ser excelente. Ustedes se pueden imaginar a su pastor subiéndose aquí diciendo, ¿de qué hablaremos hoy? Déjenme a ver, donde caiga. Al cabo es para la gloria de Dios. Ustedes se imaginan, eso es una irresponsabilidad. Se imaginan a mi hermano Edmundo, se imaginan a mi hermano Hugo Landaberry, que por cierto trae el mensaje la próxima semana porque su pastor se va de vacaciones el fin de semana. Gracias a la iglesia, muchísimas gracias. Fue el regalo del día del pastor. Nos vamos, Susi y yo, en fin de semana a un hotel en Las Vegas. No, ustedes vienen a predicar. Nada. No, tú nada, tú ya eres harina de otro costal. Gustavo también quiere ir, no. Entonces nosotros buscamos siempre, pues si es para la gloria de Dios, queremos que sea un servicio excelente. Queremos que sea un servicio que agrade realmente a Dios,
no al hombre, a Dios. El servicio que nosotros hacemos aquí, los cantos que los muchachos preparan con bastante esfuerzo, porque no es solo que preparan canciones, es que se ponen a meditar en la palabra de Dios antes de escoger las canciones. Es que creen realmente todo lo que están cantando, no nada más lo están recitando, pero lo creen. Y eso realmente implica esfuerzo, tiempo y mucho amor, porque quieren agradar a Dios. Entonces, por esto también he dicho muchas veces que no es válido preguntar, bueno, ¿qué te pareció el culto? Pues mira, hoy me pareció medio aburrido. Las canciones como que eran las mismas de la semana pasada y el pastor como que siempre predica las mismas cosas. Hoy estuvo medio aburridón. Oye, lo siento mucho, pero el culto no era para usted. ¿Sí sabía eso? El culto era para Dios. Y los muchachos cantaron no para agradarle a usted, ni a mí, ni a nadie, para agradarle a Dios. Amén. Y nosotros no escuchamos, pero seguramente se oyen las voces angelicales aplaudiendo, los ángeles que escucharon las alabanzas aplaudiendo para la gloria de Dios. Porque todo lo que preparamos aquí es para la gloria de Dios, no para la de nosotros. Y si nosotros hacemos eso, de quererle dar al Señor lo mejor de nosotros mismos, entonces Él nos recompensa. Hay personas super archirrecontra espirituales, que yo sé que no hay aquí, pero hay algunos super archirrecontra espirituales que dicen, yo no trabajo por ninguna recompensa, yo trabajo por amor a Dios. Yo no estoy diciendo que usted trabaje o no por recompensa, estoy diciendo que Dios recompensa su trabajo, punto, nada más. Usted trabaja con excelencia para la gloria de Dios, busque o no recompensa, Dios le va a recompensar, porque Él lo dijo, Él lo prometió. Busque Marcos capítulo 10, versículos 29 y 30. Y va a ver al Señor Jesús diciendo cómo va a bendecirlos. Busque, por ejemplo, Juan capítulo 12, versículo 26, donde Él dice, el Señor Jesús dice, que si alguien le sirve a Él, su Padre, que es nuestro Padre, su Padre lo va a honrar. Su Padre le va a honrar a usted y a mí. Y honrar en la Biblia no tiene el sentido de ponerlos en un pedestal, tiene el sentido de algo práctico. Dios va a hacer algo práctico en nosotros. Eso es la forma en que Él nos va a honrar. Y estos versículos son el Señor Jesús hablando en el Nuevo Testamento. Pero si usted se va al Antiguo Testamento, el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, Dios dice que Él honra a quien ¿qué? A quien le honra. Dios honra a los que me honran, dice, yo honraré a los que me honran. Así que servir tiene su fruto, da fruto, produce fruto. El apóstol San Pablo dice que el ejercicio de los dones que Él ha dado a cada uno de nosotros tienen un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Bueno, ahí está. Y usted lo puede encontrar en Efesios capítulo 2, versículos 12 al 16. Dice, ¿sabe para qué sirven los dones que Él nos dio a cada uno de nosotros? ¿Quiere saberlo? Déjeme le digo. Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, niños que andan ahí como volando, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro tiene una actividad importante de ayuda el uno para el otro. Y dice, y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios capítulo 4, versículos 12 a 16. Así que todo esto que acaba de decir el apóstol San Pablo, lo podemos resumir en lo siguiente. Si usted sirve, o más bien, cuando usted sirve, usted está contribuyendo al fortalecimiento de la iglesia, uniéndola en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Eso es lo que está haciendo usted cuando usted sirve dentro de la iglesia. Hace más, hace crecer
y hace madurar a cada creyente. Fíjese, usted es instrumento de Dios para hacer crecer a otro creyente. Y otro creyente va a ser instrumento de Dios para hacerle crecer a usted también en la fe en Cristo, en el amor a Cristo. Y además nos hace parte activa. Usted y yo somos parte activa. Cuando servimos, somos parte activa del cuerpo de Cristo. Tan simple como esto. Imagínese cómo sería su vida si usted, teniendo 2 brazos, decidiera no usar nunca uno. ¿Cómo sería su vida si, teniendo 2 piernas, decidiera no usar nunca una? Entonces, pero imagínese, o sea, es absurdo, ¿verdad que es absurdo? Tener 2 piernas y decidir no usar una, tener 2 brazos y decidir no usar uno, tener 2 manos, tener 2 pies, tener 2 oídos, y decidir no usarlo, tener un cerebro y decidir no usarlo. Es absurdo. Nadie podría vivir así. Bueno, déjeme le digo que la iglesia es igual. Por eso el Señor Jesús compara, el apóstol Pablo compara a Cristo con un cuerpo, o a la iglesia con un cuerpo. Es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque usted y yo somos las manos, somos los pies, somos la voz de Cristo. Ustedes son las manos, otros son los pies, otros son las piernas, otros son los brazos, otros son los ojos, otros son las voces. Todos juntos hacemos el cuerpo de Cristo. Y si uno de los miembros no quiere trabajar, entonces lo absurdo de lo que acabo de decir se presenta. Pero no podría vivir alguien bien si, teniendo todo para funcionar, decide no funcionar. Por eso, cuando el apóstol Pablo emplea aquí en la carta a los Efesios la palabra para edificación de los santos, para edificación del cuerpo de Cristo. La palabra edificar en griego se puede traducir literalmente como construir. Eso es lo que significa, construir, como si usted estuviera levantando una casa. Entonces, cuando nosotros construimos mal una casa, si usted se pone a construir mal una casa, o si manda que la construyan una casa y la construyen mal, usando los elementos, los materiales más baratos o más corrientes, y empieza a levantar esa casa poco a poco va a empezar a abrirse grietas, ¿verdad que sí? ¿Sí se entiende la palabra grietas? Rajaduras. Y por esas rajaduras poco a poco empieza a entrar el aire frío y los inviernos en Chicago son criminales. Y empieza a entrar, imagínense, el aire frío. En verano también, los veranos son criminales. En Chicago empieza a entrar el aire caliente, y empieza a entrar el agua, y empieza a entrar la nieve, y las grietas se van haciendo cada vez más grandes y se van abriendo cada vez más. Llega el punto entonces en que la casa no puede resistir más y se cae, se destruye. Bueno, déjeme le digo que lo mismo ocurre en la iglesia. Igual. Es más, déjeme le digo algo bien interesante. En los Estados Unidos, miles de iglesias cierran cada año. Miles de iglesias cierran cada año por cristianos flojos que decidieron no servir al Señor, o que dijeron, yo lo sirvo a mi manera, y nunca sirvieron para nada. Nunca hicieron nada. Por la arrogancia de cristianos flojos y arrogantes, altaneros y rebeldes. Cristianos que después le echaron la culpa, ¿sabe a quién? ¿A quién se le echa la culpa en la iglesia? Y hasta lo dijeron con convicción, qué bárbaro. Dios les perdone, no se los tomes en cuenta. Pero regularmente se le echa la culpa al pastor o a los líderes, cuando el pastor a lo mejor y sus líderes estaban haciendo el mejor esfuerzo. Ahora, servir da fruto. Créame, da fruto. La palabra de Dios dice que da fruto. Pero no espere que ese fruto sea inmediato. Porque el problema también que tenemos nosotros es que somos bien desesperados y estamos tan acostumbrados a la vida rápida en los Estados Unidos que creemos que las cosas son como meterlas a un horno de microondas, esperar 3 minutos y empezar a comer. Y no es así. Sí da su fruto, pero va a dar su fruto en su tiempo. Y de eso nos quiere hablar el apóstol Pablo el día de hoy. Mire cómo dice el versículo número 58, y ahora vamos a entrar en materia.
Dice así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cada cuándo? Siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, pues a veces va a dar fruto, a veces no va a dar fruto. ¿Eso dice ahí? No, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y esta es la forma, si usted se fija dónde está este capítulo, este versículo, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo prácticamente ya terminó de escribir Primera de Corintios. Es el último versículo del capítulo número 15, sigue el capítulo número 16, pero en el capítulo número 16 él solo va a hablar de las ofrendas de los santos, él va a hablar de los planes que tiene el apóstol Pablo de viaje y de los saludos que mandan de las iglesias. Así que la parte doctrinal, él está concluyéndola aquí, en este versículo número 58. Y para poder entender por qué Pablo está cerrando de esta manera, tenemos que irnos al contexto de la historia de esta iglesia en Corinto. Siempre recuerde esto, un principio fundamental para poder entender un versículo es no sacarlo de su contexto. Usted tiene que ver todo el contexto de lo que está antes, de lo que está después, para poder entender lo que el Señor quiere decir, porque si no lo sacamos de donde está para que diga lo que yo quiero que diga, y no es así. Eso es lo que veíamos hoy en la clase de discipulado. Entonces, para entender la profundidad de este versículo número 58, porque es un versículo hermoso, pero no solamente es hermoso, es bien profundo, tiene una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Entonces tenemos que entender cómo era la iglesia en Corinto, que era una iglesia bastante interesante para analizar y para aprender. La iglesia en Corinto fue sin duda la iglesia más difícil de pastorear. En esa iglesia pasaba de todo. Usted menciónelo, usted puede leer la carta, la primera carta a los Corintios. Ahí había de todo. Había división entre los hermanos, ahí había pleitos legales entre los hermanos, unos se demandaban a otros. Había una gran cantidad de divorcios, es decir, ¿tú no eres creyente? Bueno, entonces te dejo y me caso con otra. Entonces usaban esa excusa para dejar a sus esposas o a sus esposos y casarse con otros. O sea, ¿no eres creyente? Pues entonces había borracheras. Dentro de la iglesia había borracheras. Cuando celebraban la cena del Señor, los ricos llevaban sus buenos platos, sus buenos vinos y hacían su pachanga en lugar de glorificar al Señor. Había problemas de tipo sexuales que ni siquiera los paganos hacían. Había idolatría dentro de la iglesia de Corinto. O sea, todo ese tipo de cosas había dentro de la iglesia. Es una iglesia que no cualquier pastor quisiera pastorear. Solo uno que tuviera realmente el amor por Cristo y su iglesia, porque la iglesia de Corinto, a pesar de ser así, era iglesia de Cristo. Entonces el apóstol Pablo escribe esta carta precisamente para poner orden a una iglesia desordenada y para imponer disciplina en una iglesia que es súper indisciplinada. Y cuando Pablo termina de escribir, cuando escribe este versículo número 58, entonces Pablo ya pasó por un montón de cosas. Pablo ya pasó por exponer los problemas que está teniendo la iglesia, todos los problemas que está teniendo la iglesia, todas las cosas que se han de corregir. Pablo ya las expuso. Pablo ya está contestando también la forma en que esto se puede hacer, porque Pablo no nada más denuncia las cosas malas que está haciendo la iglesia en Corinto, sino que les enseña cómo pueden ellos corregir las cosas. Cuando usted lee la carta del apóstol Pablo a los Corintios, ojalá tenga tiempo de hacerlo en su casa, son solo 16 capítulos. Cuando usted la lee, usted va a encontrar 4 temas que el apóstol Pablo está tomando ahí. Y les voy a decir por qué les quiero platicar eso. Pablo está tocando 4 temas. Uno, está tocando el problema de la pureza sexual. Pablo les está enseñando cómo debe ser el sexo, la pureza sexual dentro del matrimonio, las cuestiones familiares, etc. Pablo les está enseñando acerca de cómo es la adoración que Dios quiere.
Y eso le tumba también el argumento a las personas que dicen, yo adoro a Dios a mi manera. No, Señor, no existe una manera. Es a la manera de Dios o no es, punto, se acabó. Entonces, en esta carta, Pablo dice cómo, y pone el ejemplo de la Santa Cena, ¿no? Cómo debe ser el comportamiento para poder participar dentro de la Santa Cena. Tema número 1, la pureza sexual. Tema número 2, la adoración apropiada a Dios. Tema número 3, el ejercicio de los dones y talentos que Dios ha dado, que es el tema que nos ocupa el día de hoy. Y para eso Pablo emplea 3 capítulos, capítulo 12, 13 y 14, hablan sobre los dones espirituales, sobre el servicio dentro de la iglesia. Y el tema número 4 es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tan importante porque es el eje central de la fe suya y mía. Si usted va, por ejemplo, a los versículos 12 al 19, usted va a ver que el apóstol Pablo dice que si Cristo no resucitó, pues entonces nosotros aquí estamos perdiendo el tiempo. O sea, si Cristo no resucitó, nuestra fe es hueca, es vana, no sirve para nada. Todavía usted y yo estamos muertos en delitos y pecados. Pero por cuanto Cristo resucitó, entonces yo tengo la esperanza de la resurrección en Él. Amén. Entonces, esos 4 temas, ¿por qué se los estoy comentando? Porque cada capítulo, cada versículo que usted lea de aquí, de la carta, tiene que apuntar a una de esas 4 verdades. No a otras, porque muchas personas las sacan de estos contextos para enseñar lo que les venga en gana y manipulan a la iglesia del Señor para exprimirlos. No, los versículos, los capítulos tienen que apuntar a uno de estos 4 temas, y el tema que estamos tratando aquí es el tema del servicio. Entonces, cuando Pablo escribe esto, cuando Pablo llega a este versículo prácticamente final, Pablo ya pasó por todo lo que tenía que exponer de lo que había pasado con la iglesia del Señor, todo lo malo que estaban haciendo. Ya les enseñó cómo corregirle, pero también les dice entonces que les manda ese mensaje de esperanza, ese mensaje de fe, donde les está diciendo, sigan trabajando. Imagínense a la iglesia esa. Pero en esa iglesia había hermanos que todavía tenían la esperanza de que esa iglesia fuera una iglesia modelo. Bueno, Pablo les está diciendo, sigan trabajando, no se desanimen. Pero Pablo, es que tú necesitarías estar aquí para que vieras cómo se portan aquí los hermanitos. Eso es peor que estar en el mundo. Ustedes sigan trabajando, hagan la diferencia, que el trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo en el Señor siempre produce fruto. No se desesperen, no se dejen influir por el mal ambiente. Hagan la diferencia para que las cosas puedan cambiar. Y ese es un mensaje que debería de llenar a la iglesia de Corinto de mucha esperanza, pero también debería ser un mensaje que llene a la iglesia el día de hoy de mucha esperanza. No se desanime, trabaje para el Señor, que el trabajo en la obra del Señor siempre da resultado, siempre tiene un fruto. En el versículo número 58, Pablo está lanzando un gran desafío para la iglesia en Corinto, pero también está lanzando ese mismo desafío para la iglesia Sublime Gracia y para todas las iglesias cristianas en el mundo. Y dice, permanezcan firmes y constantes. Firme significa que nada nos tambalee, y constante significa que seamos perseverantes una y otra vez. Eso es no rendirse. Sigan trabajando. Pareciera que no va a dar fruto como pensaba la maestra de la escuela dominical de la que estuve hablando al principio. Pareciera que no da fruto, pero lo da porque el Señor lo promete. Solo por eso, porque el Señor lo promete. No es porque usted sea muy bueno o muy buena, es porque el Señor lo promete. Entonces Él dice, permanezcan firmes, permanezcan constantes, siempre dispuestos, desarrollando los dones y talentos que Él les ha dado a cada uno de ustedes. En conclusión, mis queridos hermanos y hermanas, de esta manera el apóstol Pablo está terminando la carta a los Corintios, y cuando usted la lee, usted va a ver momentos de repente muy tensos que se están presentando dentro de la iglesia.
Pablo comenzó con el cuadro de las divisiones dentro de la iglesia, con el cuadro de todos los desórdenes que estaba habiendo dentro de la iglesia, con el cuadro de toda la indisciplina que estaba habiendo dentro de la iglesia, pero termina con un mensaje de esperanza. Y el mensaje de esperanza de Pablo para la iglesia de Corinto es el mensaje de Dios para nosotros hoy. No se rindan, no se rindan. No sé cuántos de los que estamos aquí, pero estoy seguro que todos, no sé cuántos amen de verdad a la iglesia Sublime Gracia. No sé cuántos la aman de verdad. Pero si usted ama a la iglesia Sublime Gracia, y si usted ama al Señor, y si usted ama a los hermanos que conformamos la iglesia Sublime Gracia, entonces Dios le está diciendo, no se rinda, siga trabajando, siga constante. Pablo ya nada más tenía que esperar 3 cosas después de haber dicho todo lo que les dijo. Una, y es lo mismo que yo espero de cada uno de los que están oyendo el mensaje el día de hoy. Pablo tenía que esperar solo 3 cosas después de haber dicho todo lo que tenía que decir. Número 1, que la iglesia recibiera con humildad la palabra del Señor. El mensaje, en este caso el mensaje del apóstol San Pablo. Que no levantaran escudos para empezar a defenderse, que no levantaran excusas para empezar a justificarse. Tenían que recibir con humildad ese mensaje. Número 2, que estuvieran dispuestos a corregir todo lo que había que corregir, que era mucho. Y número 3, que no se desesperaran, que siguieran constantes, firmes. Y les da la hermosa promesa: el trabajo que ustedes hacen va a dar fruto. Pero si ustedes no trabajan, no solamente no va a dar fruto, sino que usted va a ser un contribuyente para que la obra que está levantando el Señor se destruya. Imagínese si nosotros fuéramos esos materiales de construcción. Imagínese que usted no quiere servir. Y cuando usted no quiere servir, entonces por usted, la iglesia empieza a tener esos huecos, esas grietas, por donde se va a colar el enemigo, Satanás, y va a destruir la obra del Señor. Porque cada uno de los que estamos aquí, Dios ha puesto en nosotros por lo menos un don o un talento para que esto funcione. Si no, Dios no lo hizo para divertirse. Dios le trajo a este lugar porque este es el lugar donde Él quiere que usted esté. ¿Por qué no lo llevó a otra iglesia? Hay iglesias más grandes, hay iglesias con más recursos materiales, económicos, humanos. Pero le trajo a Sublime Gracia. ¿Por qué a Sublime Gracia? Porque tiene algo que Él depositó en usted que a Sublime Gracia le hace falta. Y que si usted, por su arrogancia, por su flojera, dice, yo sirvo a Dios a mi manera, no a la que ellos me digan, está abriendo esa grieta por donde el diablo se está metiendo para destruir. Recuerde que el diablo no vino para asustar, no vino para andar arrastrando cadenas o hacer ruidos en las casas. Él vino para robar, matar y destruir. Juan capítulo 10, versículo 10. Vino a robar, matar y destruir. Y el diablo quiere destruir esta iglesia. Pero no solo esta, quiere destruir también la que está en la esquina. Y quiere destruir la otra que está aquí. Quiere destruirlas todas. Y entonces Dios, sabiendo eso, a cada creyente le dio por lo menos un don para que puedan construir esa iglesia donde el diablo no tiene cabida. Y mi sueño es que Sublime Gracia sea esa iglesia. Sirva. No tiene ninguna excusa para no servir. Sirva porque ejemplo le ha puesto el Señor Jesucristo, que sirvió hasta con su vida. Dios no le está pidiendo tanto a usted. Dios le está pidiendo solamente que sirva con lo que Él ya le dio, no más. Se la está poniendo fácil, con lo que Él ya le dio. ¿No sabe lo que le dio? ¿No sabe el talento que usted tiene? Bueno, eso es otra cosa. Descúbralo. ¿Y cómo, pastor? ¿Cómo lo hago? Fácil, póngase a orar. Póngase a orar. Dios no se le va a aparecer con una vara mágica. Póngase a orar. Y Dios le va a decir, pero déjeme le doy un consejo. Sirvan donde sea.
donde sea, donde se le pida, usted sirva. Hasta para tirar la basura, que cómo cuesta en Sublime Gracia. Mi pobre hermana Lolis y Valeria siempre son las que andan recogiendo la basura, porque nosotros a lo mejor nos parece un trabajo muy indignante y tenemos prisa y nos vamos rápidos, terminando el culto, vámonos. Mientras mi hermana y su hija están limpiando la iglesia, mientras los muchachos están reacomodando las cosas. Sirva, 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 y va a ver el fruto. Sirva porque ejemplo nos dio Jesús. Como dije, Él dio su vida y no le está pidiendo a usted la suya. Le está pidiendo nada más, desarrolle lo que Él ya le ha dado. Y si usted hace eso, usted estará contribuyendo al fortalecimiento de la iglesia y tendrá un humilde sentido de satisfacción, de saber que está contribuyendo para el fortalecimiento de la iglesia a donde Dios le trajo, para que su vida pueda ser edificada en el conocimiento de Cristo y en el amor de Cristo. Como puede ver, entonces servir no es cualquier cosa. Quítese, por favor, lo de yo sirvo a mi manera. Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con excelencia, porque es para la gloria de Dios. No hay nada que le impida servir que no esté en usted mismo o usted misma. No le eche la culpa al trabajo, no le eche la culpa a la familia, no le eche la culpa a su edad, no le eche la culpa a nada. El único obstáculo lo ponemos nosotros mismos. Su boletín dice, abra su boletín por favor si lo tiene. Para servir al Señor hay que dejarlo todo. Principalmente, ¿qué cosa? Las excusas. Ore al Señor, manténgase firme. Quiero terminar con esto, bien breve. Dice la palabra de Dios, Filipenses capítulo 2, versículo 13, que Dios es el que produce en usted y en mí, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo le quiero sugerir esto. En la noche, antes de que se duerma, medite en las palabras de este mensaje y pídale al Señor que le dé el querer como el hacer para servir en la iglesia. Pídale al Señor en oración que quite de usted toda excusa que hasta el día de hoy le impide servir dentro de la iglesia. Pídale al Señor que le dé la fuerza y que le dé el ánimo para servir dentro de la iglesia. Y pídale al Señor que le dé la fe suficiente para que usted viva una vida que refleja el amor de Cristo en acción. Y exaltar así el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo a través del servicio, que es el lema de la Iglesia Sublime Gracia, la iglesia en la que usted y yo pertenecemos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a alabar al Señor y vamos a darle un aplauso fuerte al Señor esta tarde.